Cuando nosotros hablamos de plástico, en realidad nos estamos refiriendo a una gran familia de compuestos. Tenemos cientos de plásticos que tienen algunas características comunes. Por ejemplo, cuando se están fabricando son líquidos o son fluidos y al final se vuelven sólidos. Son ligeros, son resistentes, son económicos. Y dentro de esta gran gama de materiales que tenemos, sí existen algunos que se pueden considerar como biodegradables, pero son solo algunos. Requieren condiciones especiales, al igual que cualquier material biodegradable. Quizá el ejemplo más cercano que podemos utilizar es el papel. Yo creo que todos coincidimos en que el papel es biodegradable. Sin embargo, cuando queremos que algo dure, lo ponemos en papel. ¿Por qué? Porque esos papeles, si los conservamos en situación donde no hay microorganismos, no hay humedad, no hay las condiciones adecuadas, no se van a biodegradar. Lo mismo va a pasar con los plásticos biodegradables. Más allá de su estructura o sus propiedades, si no los ponemos en un contexto adecuado, no se van a biodegradar. Muchos de los plásticos biodegradables se han diseñado para degradarse en condiciones de composteo, donde hay muchos microorganismos, hay agua, hay una aireación constante y por lo tanto hay mucho oxígeno. Sin embargo, si nosotros esos mismos plásticos, en vez de llevarlos a una planta de composta, los tiramos en la calle o los tiramos a un relleno sanitario o a un tiradero de basura, pues no van a tener esas condiciones propicias. Y a lo mejor el proceso se da o a lo mejor no. La degradación es una pérdida de propiedades y todos los materiales se degradan, todos, a mayor o menor velocidad. La degradación puede ser provocada por distintos factores, por la temperatura, por la radiación del sol, por el agua, por los microorganismos. Específicamente la que es producida por microorganismos es la biodegradación y es la única que teóricamente nos permitiría reintegrar esos átomos que estaban presentes en el plástico a los ciclos naturales. Va a depender de en qué condiciones los tengamos y eso es algo que debemos tener muy claro. Nadie puede predecir cuánto va a durar un plástico porque eso va a depender de cómo lo manejemos y en dónde lo pongamos. El mismo plástico va a tardar más si lo ponemos a lo mejor en un relleno que si lo ponemos en agua o si lo ponemos en composta o si lo dejamos aquí en el piso. Es muy difícil precisarlo. Hay plásticos que son muy susceptibles en general a la degradación. Un ejemplo es el plastiquito en el que vienen las cápsulas que nos tomamos. Eso es un plástico que se disuelve en el interior de nuestro cuerpo y es instantáneo. Una vez que tragamos la cápsula, se deshace y entonces lo que contiene entra a nuestro torrente sanguíneo. Entonces puede ser algo así de rápido o puede tardar años o décadas, dependiendo dónde esté y qué tipo de plástico sea. Lo de la producción sería muy difícil generalizarlo, porque no todos se producen igual. Para empezar, no son un solo tipo de plástico. Puede haber diferentes como el PLA o ácido poliláctico, los polihidroxialcanoatos, policaprolactonas, se producen de formas muy diferentes. Algunos vienen de fuentes renovables, otros vienen del petróleo, y entonces la vía de producción es distinta. No solo eso, va a depender de dónde se produzcan y en qué condiciones, qué tipo de energía se usa para producirlos, cuántos se transportan, cómo los transformamos y después cómo los desechamos. Es algo en lo que nunca vamos a poder generalizar y decir que tal tipo de plástico siempre es mejor o peor para el ambiente. Son más caros, primero, porque la economía de escala hace que sea más compleja su producción. Los plásticos convencionales que utilizamos se producen en volúmenes gigantescos.
y entonces esa producción masiva abarata los costos. Además, todo el sistema productivo y de consumo pues lleva 60 años consolidándose. Ya son cadenas con eslabones muy sólidos. En cambio, los nuevos materiales pues tienen que adaptar tecnología, tienen que encontrar nichos de mercado, empezar generalmente con volúmenes menores y eso incrementa sus precios. Un plástico compostable puede costar 5 veces más que un plástico convencional, pero además, como sus propiedades de barrera no son tan buenas como las del polietileno, no es tan buen aislante, hay que hacerlo más grueso y eso hace que todavía suba más el costo. Entonces el costo puede andar como en 10 veces el costo de un plástico convencional. Así que hay mucho ojo, si nos están vendiendo un plástico que es biodegradable y cuesta casi lo mismo, lo más probable es que no sea. No es sencillo y esa es una parte del reto que tenemos que resolver como sociedad, encontrar algún mecanismo de certificación que permita que los consumidores fácilmente pudieran identificarlos. Muy complejo ahorita, está muy complejo porque en muchos estados se han emitido regulaciones que promueven los plásticos biodegradables. Sin embargo, no se han emitido mecanismos para verificar que sí sean biodegradables, ni para etiquetarlos de forma que la población los distinga. Eso nos ha llevado a que en el mercado existan productos que sí son y productos pirata, que simplemente imprimen sellos de certificaciones extranjeras o pintan las bolsas de verde o le ponen un título ahí rimbombante. En este caso, lo que yo recomendaría no solo a los ciudadanos, sino incluso a las entidades, empresas, escuelas que están tratando de cumplir y que no saben qué hacer. Primero, que no tomen decisiones precipitadas, que investiguen qué hay detrás de las marcas. Hay muchos productos chinos que están entrando, los productores de plásticos los compran porque finalmente ellos están pues, buscando cómo sobrevivir en estas condiciones de mercado, pero no necesariamente saben cómo se van a comportar. Entonces, que acudan con marcas conocidas, con marcas que les brinden más información sobre realmente cómo es su material y cuál es su comportamiento. Sí vamos a encontrar algunos productos, pero no son la mayoría. Lamentablemente, mucho de lo que hay en el mercado no pasaría una prueba de biodegradación en composteo. Entonces, si lo pueden evitar, pues que usen otro tipo de productos en vez de rápido moverse a una opción que parece solucionar fácil las cosas. Solamente si los manejamos adecuadamente, si garantizamos su biodegradación. En lo particular, yo estoy en contra de los plásticos que se promueven como que se degradan en agua de mar, porque creo que para empezar un plástico nunca debería llegar al agua de mar. Hablando de los compostables, van a generar un beneficio ambiental si los llevamos a la composta, pero si los llevamos a un tiradero o los dejamos en la calle y se van al drenaje, no sirven de nada, no van a generar un impacto positivo. Tendríamos que analizar caso por caso. En general, no se ha encontrado algún riesgo específico asociado a alguno de ellos, aunque habría que ir analizando por especies y en distintos niveles de la cadena trófica. Pero hasta donde tengo conocimiento no hay reportes de toxicidad. No, en general son plásticos diferentes. La cadena, acuérdense, los plásticos son cadenas poliméricas, moléculas muy grandes de unidades repetidas. A estas, en los plásticos, se les puede agregar ciertos porcentajes de aditivos. En los plásticos que son compostables, lo que cambia es la cadena, la base del plástico. Entonces, el plástico tiene otro nombre.
no se vuelven compostables o biodegradables por agregarles un aditivo. No necesariamente. Nosotros podemos extraer muchas sustancias de las plantas. Unas de las más comunes son los azúcares y almidones. Estos se pueden procesar en una planta química para dar origen a distintos tipos de plásticos. De hecho, la mayor proporción de los plásticos que se obtienen de plantas no son biodegradables, son biopolietileno y biopet, que son idénticos en estructura química y en comportamiento, en resistencia y en duración al PET y al polietileno que se obtienen del petróleo. Habría que analizarlo. Si es unicel como tal, es decir, si es poliestireno, pues no es biodegradable. Si está marcado con el número 6, no es biodegradable porque el poliestireno no se va a volver biodegradable por agregarle algo o por pintarlo de cierto color, que es lo que ocurre a veces. Si es otro material espumado que tiene una estructura parecida pero no es poliestireno, tendríamos que analizarlo más a profundidad para saber si es o no biodegradable. El que se produce en mayores cantidades a nivel global es el ácido poliláctico. Se produce básicamente en Estados Unidos y el resto lo importamos, ¿no? O sea, los otros países lo importan desde allá. En México hay producción, pero a nivel muy pequeño todavía son escalas bajas. Hay mucho desarrollo de proyectos a nivel laboratorio, pero escalarlo no es simple. Es un reto muy grande en términos de planes de negocios y de nichos de mercado y costos y suministro de materias primas. Porque químicamente lo podemos lograr. Nosotros vamos a poder extraer de plantas como la papa, el almidón, la caña de azúcar, el maíz, almidón. Y ese almidón lo podemos descomponer en azúcares. Y esos azúcares transformarlos en los eslabones que forman las cadenas de los plásticos. Y entonces, si el eslabón es el mismo que obtenemos del petróleo, y eso es factible y se puede hacer, el resultado final va a ser igual, va a tener las mismas propiedades y la misma apariencia. Lo mejor es lo no desechable. Lo mejor es lo que puedo usar muchas veces. Si yo uso cartón encerado desechable o bolsa de papel desechable o bolsa de plástico biodegradable que voy a tirar después de un uso, el impacto siempre va a ser mayor que si uso muchas veces mi recipiente o mi bolsa. Una vez que tomamos esa decisión, va a ser importante usar cosas que se produzcan localmente. Uno de los impactos más grandes de cualquier producto son los gases de efecto invernadero que se generan durante su producción y su transporte. Estas bolsas que creemos que son de tela como una verde que dan en un supermercado, pero que en realidad son de plástico y que vienen de China, a lo mejor su producción no genera muchos gases de efecto invernadero, pero su transporte desde China sí. Entonces, tendríamos que fijarnos en esas dos cosas, cosas que podamos reutilizar y cosas que se produzcan lo más cerca de nosotros que sea posible. Y con eso no solo beneficiamos el ambiente, ¿no? Beneficiamos también la economía local. Es difícil a veces tomar decisiones como ciudadano porque no tenemos la información. Entonces, como ciudadanos tenemos también la obligación de informarnos, de tratar de ir un poco más allá del color de un producto o de una leyenda que tenga ahí. Esto pues implica un compromiso grande, implica buscar, implica preguntar, pero es algo que tenemos que hacer, es parte de nuestra responsabilidad. No debemos caer en esta comodidad
de como ya me dijeron que esto no impacta, me la creo, no pregunto, porque así siento que estoy haciendo bien y ya cumplí. No basta con eso. Si de verdad queremos cumplir, tenemos que hacer un poco más.